Continuamos con el tema de las sectas y estamos hablando del mormonismo y la Biblia. Charles Schwab, perfecto conocedor del mormonismo, nos recuerda las palabras de Shakespeare y dice: en religión siempre halla el condenado error alguien que presto, con tranquilo y sagaz talento, lo agracia y lo protege con un texto, vistiendo así la insensatez con adornos y bellísimo ornamento. Muy ciertas estas palabras y eminentemente aplicables al mormonismo. Recuerdo ahora a un antiguo condiscípulo de la escuela primaria cristiana en nuestra ciudad, al otro lado del océano, quien junto con su esposa, convertido por 2 misioneros mormones, se había tragado el sistema con anzuelos, sedal y plomo. Él y su esposa defendían ardientemente la poligamia. Según ellos, Ezequiel predecía y aprobaba la aparición del libro del Mormón. ¿No es la Biblia el palo de Judá?, exclamaba él triunfalmente. Entonces el libro del Mormón es el palo de Efraín. Y no era una idea particular suya. Esta sorprendente exégesis la leí después en el Catecismo de la Doctrina Mormona de Talmage. Estas cosas no son sino una simple muestra de que todo puede ser probado con versículos aislados de la Biblia. Los mormones prueban la poligamia con Isaías y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos en nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Esto se aplicó literalmente en Utah. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Lo explican diciendo que no se realizarán más casamientos en el más allá. De aquí que el sellado deba hacerse en esta vida. Como si las palabras que siguen a continuación, si no, serán como los ángeles del Dios en el cielo, no excluyeran esta exégesis artificial. Solo nos resta señalar unos cuantos pasajes de la Escritura que aparecen peculiarmente aplicables al sistema en su totalidad, y en especial sus apóstoles, revelaciones y correcciones bíblicas. Y dicen: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Como otras veces, terminaremos este capítulo con citas de acreditados autores mormones sobre diferentes puntos de la doctrina cristiana. De esta forma demostraremos que el mormonismo es un sistema totalmente anticristiano. Sobre los ángeles. Hay 2 clases de seres en los cielos, a saber, los ángeles, que son personas resucitadas dotadas de cuerpo de carne y hueso. Por ejemplo, Jesús dijo: palpad y ved, que es un espíritu, no tiene carne ni hueso, y ved que yo los tengo. Los espíritus de los justos, hechos perfectos, los que todavía no han pasado por la resurrección, pero que le darán la misma gloria. Sobre el bautismo. Los niños pequeños son puros e inocentes, porque son incapaces de pecar. Por eso la maldición de Adán, en mí, Cristo, es quitada de ellos, para que no tenga poder sobre ellos, y la ley de la circuncisión es cumplida en mí, y sus hijos no necesitan arrepentimiento ni bautismo. He aquí a vosotros os digo que el que crea que los niños necesitan ser bautizados están en hiel de amargura y en prisión de inquietud. Por tanto, si muriera con ese pensamiento, iría al infierno. Millones de hombres y mujeres han partido de esta vida sin someterse a la ordenanza del bautismo. Muchos de ellos aceptarán gozosos la palabra y la ley del Señor cuando les sean proclamadas en el mundo espiritual, mas allí no pueden recibir las ordenanzas que pertenecen a la esfera que han dejado. ¿Y no se podrá hacer nada en su favor? ¿Deben quedar apartados para siempre del reino de los cielos? La justicia y la misericordia responden al unísono sí a la primera pregunta y no a la segunda. ¿Cuál es entonces el camino de su liberación? Los vivos pueden bautizarse por los muertos, al igual que otras ordenanzas esenciales pueden ser observadas vicariamente. Esta gloriosa verdad, oculta durante siglos al conocimiento humano, ha sido dada a conocer en esta dispensación, la más grande de todas las dispensaciones divinas. Ella da a los hombres y mujeres la facultad de convertirse en salvadores del monte Sión, siendo Jesús el gran capitán del ejército de los redimidos. Sobre la cena del Señor.
Sentados seguidamente con la arrogancia y dignidad de seres humanos, cada miembro tomó un poco de pan y acto seguido lo comió, sin ceremonia ni genuflexión alguna, sin arrodillarse ni inclinarse. El otro sacerdote, después de que el pueblo hubo comido, hizo una clara y breve exhortación antes de pasar a los jóvenes diáconos, de 14 años de edad aproximadamente, la bandeja con las copas de la comunión, llenas de agua pura y cristalina. Y aquí es quizá donde se encierra la clave de toda la religión mormona. El mormón vive siempre buscando lo más puro que pueda ofrecer esta vida, según lo ejemplifica la pureza del agua. El casi sorprendente efecto, psicológicamente hablando, del ultrasimple servicio de comunión tenía por objeto desterrar por completo el sentimiento de súplica y humildad que se crea en otras muchas iglesias con dicho acto. Nadie se sentía indigno de acercarse a su mesa, como si fuese solo a recoger las migajas, de ninguna manera. Todos se sentían como iguales, todos invitados a la mesa de Jesús, y después de haber comido y bebido se retiraban con un mayor aprecio por su propia mesa, su propio cuerpo y su propia vida, que guardarían la semejanza divina con solo que ellos se comportaran y perseveraran así. De esta forma describe Joseph Watson una reunión sacramental mormona en su libro These Amazing Mormons. Sobre la expiación. Es evidente que por la gran expiación, es decir, por el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios, se ha hecho posible que el hombre pueda ser redimido, restaurado, resucitado y exaltado a la suprema posición preparada para él cuando fue creado como Hijo de Dios. En primer lugar, según la justicia, los hombres no podían ser redimidos de la muerte temporal, sino por la expiación de Jesucristo. Y en segundo lugar, tampoco podían ser redimidos de la muerte espiritual, sino por la obediencia a su ley. Por eso, lo que se perdió en Adán fue restaurado en Jesucristo en lo que respecta a los humanos de todas las edades, con algunas ligeras excepciones que sobrevienen por el abuso de los privilegios. Las transgresiones de la ley trajeron la muerte sobre la posteridad de Adán. La restauración por la expiación restauró a la vida a toda la familia humana, de modo que todo lo que Adán arruinó fue restaurado por Jesucristo. El castigo por la transgresión de la ley fue la muerte física. La expiación realizada por Jesucristo obró la resurrección del cuerpo humano y su efecto y virtud se extiende a todas las razas, naciones y lenguas. La Iglesia de Jesucristo, de los santos del último día, enseña como doctrina fundada en la razón, la justicia y la escritura que todos los niños son inocentes a los ojos de Dios y que hasta que alcanzan cierta edad de responsabilidad personal, el bautismo de nada les sirve ni les aprovecha porque son salvos por la expiación de Cristo. En cierto modo, los niños ya nacen heredando la naturaleza buena o mala de sus padres, pero mediante la expiación de Cristo son redimidos de la maldición de este estado de miseria. De esta manera, la deuda que reciben en herencia les es pagada por alguien y quedan así liberados. El efecto especial o individual de la expiación crea la posibilidad para todos, por la obra mediadora de Cristo, de obtener la absolución de la horrible secuela de los pecados personales, pero tal intercesión salvadora ha de ser invocada por el esfuerzo individual, según se patentiza por la fe, el arrepentimiento y las obras constantes de justicia. Las leyes por cuyo cumplimiento se puede lograr la salvación individual han sido prescritas por Cristo. Ahora bien, el beneficio de ser redimido de los pecados individuales, al tiempo que está por igual al alcance de todos, está condicionado, sin embargo, al esfuerzo personal. Y es tan clara y manifiesta esa verdad como lo es la redención incondicional de los efectos de la caída. Sobre la Iglesia. De los hechos ya citados se deduce evidentemente que la Iglesia dejó de existir en la tierra en los primeros 10 siglos que siguieron el ministerio terrenal de Jesucristo. La autoridad del sacerdocio desapareció por completo de entre los hombres y ningún poder humano podía restaurarla. Pero el Señor, en su misericordia, proveyó para el restablecimiento de su Iglesia en los últimos días y para los postreros tiempos. Y ha sido mostrado ya que esta restauración fue llevada a cabo por el profeta Joseph Smith, utilizado por el Señor. El abandono del orden, la doctrina, las ordenanzas y el espíritu del cristianismo primitivo comenzó en una época muy temprana. La Iglesia de Cristo se desvaneció, sin dejar siquiera una sombra de su presencia que pudiera ser vista sobre la tierra. Después de un tiempo ocurrió la Reforma. Aunque no hubo comunicación directa entre ellos y los cielos, no contaba con profeta inspirado, ni vidente, ni portavoz, por el que Dios pudiera ser dado a conocer. Por tanto, las ordenanzas del Evangelio no podían ser ministradas aceptablemente a los ojos de Dios y todas las ceremonias que fueron instauradas entre las diferentes sectas eran necesariamente vanas y huecas y sin ningún valor celestial. Joseph Smith
Fue el instrumento escogido en las manos de Dios para recibir el gozoso mensaje y esparcir su promulgación a todo el mundo. Sobre la caída. Adán se halló en una posición que le impelía a desobedecer uno de los requerimientos de Dios. Él y su mujer recibieron la orden de fructificar y llenar la tierra. Adán era todavía inmortal, mientras que Eva ya se había hecho, era rea de mortalidad, y en semejantes condiciones desiguales era imposible que ambos permanecieran juntos, por lo que el mandato divino quedaría frustrado. Por otra parte, Adán transgrediría otro mandamiento, si cediese a las insinuaciones de su mujer. Mas él deliberada y sabiamente decidió someterse al primero y mayor mandamiento, y consecuentemente, con pleno conocimiento de lo que iba a hacer, participó del fruto del árbol de la ciencia. El hecho de que Adán obrara absolutamente consciente de sus actos lo afirma la Escritura. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. El profeta, Ley, explicando las Escrituras a sus hijos, decía: Adán cayó para que los nombres pudieran existir y los hombres existen para su propio gozo. Sobre la paternidad de Dios. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín del Edén, lo hizo con cuerpo celestial y trajo consigo a Eva, una de sus esposas. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, el único Dios con quien tenemos que ver. Sobre la unidad de Dios, son numerosos los pasajes de los escritos inspirados que indican una pluralidad de Dios. Y ellos, los dioses, dijeron: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y ellos, los dioses, penetraron la luz, y ellos dividieron la luz. Cada uno de estos dioses, incluyendo a Jesucristo y su Padre, por poseer no simplemente un espíritu organizado, sino un glorioso cuerpo de carne y hueso, está sujeto a las leyes que gobiernan ineludiblemente aún el más elevado orden de la existencia física. Sobre la Trinidad de Dios. El Padre está dotado de cuerpo físico tan tangible como el del hombre, al igual que el Hijo. En cambio, el Espíritu Santo no tiene semejante cuerpo de carne y hueso, sino que es una persona espiritual. Si no fuera así, el Espíritu podría morar en nosotros. Un hombre puede recibir el Espíritu Santo, el cual puede descender sobre él sin que tenga por ello que quedarse en él. Sobre las buenas obras. Abraham recibió a las concubinas y ellas le dieron hijos, y le fue contado por justicia, pues, y haced las obras de Abraham, entrad en mi ley y seréis salvos. Pero si no entráis en ella, la ley de la poligamia, no podéis recibir la promesa de mi Padre, que él hizo a Abraham. Ahora bien, el beneficio de ser redimido de los pecados individuales, al tiempo que está por igual al alcance de todos, está condicionado, sin embargo, al esfuerzo personal, y es tan clara y manifiesta esta verdad como lo es la redención incondicional de los efectos de la caída. Sobre la inspiración. Los escritos adoptados por el sufragio universal de la Iglesia como guías autorizadas de fe y doctrina son 4. La Biblia, el Libro Mormón, la Doctrina y los Pactos y la Perla de gran precio. Sobre la justificación, el dogma sectario de la justificación por la fe sola ha ejercido una influencia maligna desde los primeros días del cristianismo. Sobre el sacerdocio. En otras palabras, el ángel había disfrutado del santo sacerdocio sobre la tierra y había oficiado en ella, pero ahora la escena cambiaba. Sus actividades sacerdotales les estaba desarrollando en otra esfera y desde ella se revelaba el apóstol Juan. Todos estos hombres que habían tenido el sacerdocio eterno en la tierra retenían aún el poder y la autoridad que les fuera conferida y se ofrecían como ejemplos vivos de la perpetuidad del sacerdocio eterno, ministrado ora en la tierra, ora en los cielos, según los propósitos de Dios o la circunstancia lo requisiere. Sobre la resurrección. La afirmación de los que paganos tendrán un lugar en la primera resurrección la sostiene la palabra escrita y la apoya la consideración de los principios de la verdadera justicia, según la cual la humanidad será juzgada. Sobre el matrimonio. Jesucristo fue polígamo. Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran sus esposas, amén de María Magdalena, que era otra. Asimismo, el festín nupcial de las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, tenía lugar con ocasión de sus propios esponsales. Decimos que fue Cristo el que se casó, entonces, con Marta y María en Caná, porque con ello podría ver su propio linaje antes de que lo crucificaran. Y por último, sobre el nacimiento virginal de Cristo. Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, fue el Padre quien lo engendró a su propia semejanza y no el Espíritu Santo. ¿Y quién era el Padre? El primer hombre de la familia humana, Jesús. Nuestro hermano mayor fue engendrado en la carne
por el mismo personaje que obró.